La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Esperemos en algún momento de nuestra historia volver a saludar diciendo buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenido nuevamente a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos te hablarán de historia, como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en Twitter como Cráneo Barbado y en Instagram como Calavera, rayita al piso barbada. Y recuerden, importante, siempre lo hemos dicho, no somos historiadores. Somos dos amigos que les gusta la historia y se ponen a hablar de hechos históricos según fuentes y referentes que encuentran que son de carácter científico. Solamente no vamos a fuentes raras, ni una página, ni un amigo que nos dijo. Nuevamente está con nosotros Lina, nuestra Valquiria del Valhalla, que ha estado los últimos días medio enfermita. Lina, ¿cómo sigues? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si me escuchan así hablando como Carlitos, pues es porque he estado un poquito enferma, poquito nada más. Pero nada, estamos aquí con frío en la ciudad de Bogotá, pero bien, gracias a Dios, a los ángeles, a la, no sé. En fin, estamos aquí hoy. Bueno, yo creo que ya es hora también de yo decir mi cuenta de Twitter. No sé qué tan, qué tan bueno vaya a ser esto. Pero a mí me pueden encontrar como @valkyria_L en Twitter. Y bueno, ahí casi no comento nada de historia, eso es más como un alter ego. Pero pues ahí por ahí también me pueden seguir. Y a Juanse, pues por Calavera, ahora eres Cráneo Barbado, ¿no? Recuerda que me la Sí. cerraron. Desde que me cerraron la cuenta, soy Cráneo Barbado. Bienvenido. Y no me la han vuelto a cerrar. Entonces, sí, a ver, ¿cómo comienzo este capítulo de hoy? Hoy no vamos a hablar de Colombia, yo sé que hace falta un capítulo para terminar un poco la parte histórica de este país, pero para que me conozcan un poquito más, a mí hay dos puntos de la historia que me encantan mucho y que desgraciadamente no los he estudiado por completo. Uno es la época medieval, sus pros, sus contras, y la Segunda Guerra Mundial también con sus pros y sus contras. Y hoy vamos a hablar un poquito de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Juanse, cuando yo te digo personajes de la Segunda Guerra Mundial, ¿tú en quién piensas o en quiénes piensas? Aparte de Adolf Hitler. Bueno, tenemos los aliados, los nazis, los ustachas, Mussolini, Francia, Italia, frente de la resistencia, eh, los pilotos, creo que se llamaban los Red Tails, que eran un escuadrón de pilotos que tenían la cola del avión pintada de rojo, porque todos los pilotos eran de afrodescendencia, eran afroamericanos, entonces era bastante curioso. Colombia, su participación, ya hablamos de eso en algunos capítulos atrás, si quieren pueden ir a buscar el capítulo de Colombia en la Segunda Guerra Mundial, y creo que es el conflicto bélico por excelencia y fue el conflicto bélico que cambió y marcó la historia de los conflictos bélicos de ahí en adelante. O sea, si tú te das cuenta, a partir de ahí la humanidad dijo como no podemos entrar en una guerra total porque ya tenemos algo que se llama la guerra, la bomba atómica, y a partir de ahí los conflictos bélicos mundiales, no individuales sino mundiales, han disminuido mucho. Exactamente, así tal cual como lo acabas de decir. Pero hoy vamos a hablar de esos personajes que no son muy conocidos o son muy poco conocidos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Porque es que la Segunda Guerra Mundial no solamente se basó en aliados o en contras o en Adolf Hitler como cabeza, no. Dentro de los campos de concentración también habían personas importantes, tanto para la guerra, o sea, en pro de la guerra, como en contra. Y hoy vamos a hablar de esos personajes. Sobre todo, vamos a hablar
de las mujeres. En otro capítulo vamos a hablar también de los hombres, ¿sí? Pero ¿por qué hago como esta acotación o esta división? Porque tanto hombres como mujeres primero sufrieron exactamente igual, ¿sí? Aquí no hay ni más ni menos. Los hombres también fueron asesinados, los hombres también sufrieron violaciones, los hombres también sufrieron torturas, al igual que las mujeres y los niños. Y vamos a hablar de esos personajes que estuvieron de pronto inmersos en todo el tema dentro de los campos de concentración, dentro de los ejércitos, pero que no son muy conocidos o que la historia o los libros no los van a nombrar o no los suelen nombrar. Entonces hoy vamos a hablar exclusivamente de las mujeres durante el Holocausto. No sé si sabías, Juanse, que algunos campos de concentración eran designados especialmente para mujeres. Y Por pues ejemplo, dime. eso lo leí y creo que es en la lista de Schindler donde hablan un poquito de eso, que vemos campos de concentración puntualmente para mujeres y también esa división en los campos de concentración para hombres y para mujeres. Exactamente. Entonces, digamos que en mayo de 1939, los nazis abrieron un campo de concentración, voy a tratar de decir esta palabra porque está un poco complicada, en Ravensbrück. Este campo de concentración se dice que fue el más grande creado para mujeres, aproximadamente 100.000 mujeres estuvieron allí. Luego de que pasaron por este campo de concentración, más o menos en 1900, bueno, este campo de concentración obviamente terminó en 1945, ¿sí? Pero en 1942 se abrió otro campo de mujeres. ¿Adivinen dónde? ¿Adivinen cuál es ese campo de concentración para mujeres? Auschwitz. Nombre, exactamente. Le diste ahí. Entonces, se dice que las primeras personas que llegaron a ese campo de concentración provenían de este otro campo que mencioné hace un momento y obviamente pues eran mujeres deportadas. Luego, más o menos a mediados de 1944, fue creado el campo de concentración Bergen-Belsen y también fue creado para mujeres. Entonces, en este campo de Bergen-Belsen llegaron mujeres tanto de Auschwitz como de Ravensbrück. Perdónenme, Ravensbrück. ese. Tú ahí me corregirás. No, ¿Sí? no, no, no. Yo lo No, digo a lo colombiano. no te preocupes, yo tampoco sé alemán. Yo lo digo a lo colombiano. Yo lo digo Entonces, como lo diría el vocalista de Rammstein, creo yo. Entonces, por eso digo, y como si estuviera enojado, Ravensbrück. listo. Entonces, como les comentaba hace un momento, ni las mujeres ni los niños fueron salvados de las operaciones en asesinato por parte de los nazis. Las mujeres perecieron igual que los hombres, exactamente los mismos en los territorios soviéticos ocupados por los alemanes. Fueron víctimas de fusilamientos masivos por los grupos de equipos móviles de matanza. De hecho, de eso voy a hacer un capítulo en específico ya les voy a dar así, como para no darles más como entradilla, pero sí, las mujeres, especialmente con los niños pequeños, eran a menudo los primeros seleccionados para lo que tenía que ver en temas de gaseamiento en los campos de exterminio. En los guetos, en los guetos y los campos de concentración, los nazis detenían a mujeres para realizarles, obviamente, pero para ejercerles trabajos forzados. Los médicos nazis a menudo utilizaban, y lo digo así, utilizaban a mujeres judías para experimentos. ¿Cómo eran estos experimentos? Un ejemplo, uno que me parece una cosa horrible. Las mujeres, por ejemplo, embarazadas, literalmente las abrían vivas para mirar cómo funcionaba el feto dentro de un vientre. Así, tal cual. Ese es uno de los experimentos. O sea, hubo mucho, ¿sí? No sé por qué uno sabe que este tipo de cosas pasaron, pero cuando las recuerda vuelve y se horroriza. No, hubo muchas cosas. O sea, lo que utilizaban también con las ratas estas, unas ratas como carnívoras que utilizaron en los campos de concentración y o sea, cómo actuaban las ratas con los humanos, con los gérmenes, todo eso. O sea, haciendo así como grandes rasgos. Yo creo que de eso también vamos a hacer un capítulo. Ya me diste otra idea, gracias, Juanse.
Pero sí, básicamente las mujeres eran foco principal para este tipo de experimentos. En los campos o en los guetos también, las mujeres eran particularmente vulnerables al acoso y a las B, no puedo decir ese término aquí en YouTube, sí, porque nos vetan el video, pero obviamente también ellas tenían que sufrir, obvio, un tema psicológico, sobre todo para las mujeres que estaban embarazadas. Muchas de estas mujeres que estaban embarazadas debían ocultar sus embarazos y al mismo tiempo debían hacer trabajos forzados. De hecho, de esto y con el tema de los embarazos, vamos a hablar un poquito más adelante porque hay un personaje que me parece, me van a perdonar la palabra, pero del putas, pero en el término bueno de la palabra, ¿sí? Algunas mujeres como Heike Grossman fueron líderes o miembros de organizaciones de las resistencias en los guetos. Otras mujeres participaron activamente en la resistencia armada de los campos. En Auschwitz, por ejemplo, Ella Gardner, de ella me contaron, de hecho, en el colegio, ella participó, fíjate lo que ellos hicieron, ella junto con otro grupo de mujeres, como en los campos de concentración o en los campos nazis muchas veces se utilizaban pólvora, ¿sí? Sí. Entonces ellas lo que hicieron fue que con otros prisioneros se reunieron y esa pólvora que reunieron ellos la colocaron en una cámara de gas. Obviamente activaron esa cámara de gas. La cámara de gas lo que hizo fue que activó también la pólvora y con eso mataron a un montón de guardias de la SS en octubre de 1944. O sea, también habían guerras internas lideradas por mujeres, ¿sí? Otras mujeres participaron activamente en operaciones y ayudas de rescate de los judíos en la Europa ocupada. Entre ellas estaba la paracaidista judía Hannah Schnetz, creo que se dice así, y la sionista Gizzy Fishman. Lo que ellas hacían básicamente, ellas pertenecían a esta entidad gubernamental, entre comillas, secreta de Londres o de Inglaterra, y lo que hacían ellas era que literalmente sacaban personas de los campos de exterminio, bueno, de los campos de concentración, pero a través de paracaídas. Okay. Para eso había una logística totalmente detrás, ¿sí? Pero entonces, ya hablando como un poquito de estas mujeres, vamos a entrar más en detalle y vamos a hablar de algunas mujeres que fueron claves en la Segunda Guerra Mundial. De la primera que voy a hablar es de una china, si no estoy mal, llamada Cheng Bewan, y ella fue el líder de la resistencia. Ella básicamente lo que hizo fue que cuando Japón invadió a China en 1937, Cheng Bewan dirigió el movimiento de la resistencia local. Ella fue capturada y encarcelada y su foto, que de hecho es por lo que ella es más famosa, por la foto antes de ser baleada, o bueno, ejecutada, fue en 1938 y se convirtió en una imagen también de lo que fue la mujer en la Segunda Guerra Mundial. La foto es básicamente, como si la puedes buscar por internet, es ella está sonriendo y ella está con los brazos así cruzados sobre el pecho y con la frente en alto. Lo que se dice es que la historia de esa foto detrás o antes de que tomaran esa foto ya había sido B por un grupo de hombres. Obviamente había recibido torturas también, pero la foto muestra como ese valor de la mujer con la frente en alto, los brazos cruzados, sonriendo. Dicen que fue muy importante también porque se dice que en la ciudad de Nanjing fue donde ocurrieron las peores masacres, perdón, de la guerra, y se dice que allí murieron aproximadamente 300.000 hombres y mujeres y niños. Obviamente fueron masacrados por las tropas y en esa ciudad está la estatua de ella. Esa es la primera, ¿sí? A ver, vamos a hablar, no sé si tú, este sí ya lo has escuchado, pero no sé si tú has escuchado este término de la princesa espía. Me suena, me suena, me suena, me suena, me suena, no sé por qué. Te voy a dar otra pista, es hindú, bueno, India. Sí, 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 ya sé cuál es. Esta señorita se llamaba Noor Inayatkan. Eh, Era princesa hindú, o bueno, princesa india, y era una espía británica, se puede decir que llevaba doble vida, ¿sí? Ella nació en Moscú, fue hija
de un hindú o de un indio y una madre estadounidense, perdón. Estudió en París y sus habilidades lingüísticas le dieron un lugar en el legendario Ejecutivo de Operaciones Especiales Británicas o el SOE. Resulta que los agentes del SOE se lanzaron sobre paracaídas en Francia, esta Francia ocupada por la guerra, ¿sí? Ujú. Y lo que hicieron ellos fue que sabotearon todas las actividades nazis. Se colocaron en contacto con la resistencia francesa y empezaron a espiar todos los movimientos de las tropas. Y Nayat trabajó como operadora de radio. ¿Qué quiere decir esto? Que por ella tenía que pasar todas las líneas de contacto de temas de ubicación. Entonces ella, ¿qué era lo que hacía? Cambiaba constantemente la ubicación de donde se encontraba. Ella fue capturada, interrogada y torturada. Intentó escapar varias veces, pero siempre volvían y la capturaban y sus condiciones de detención cada vez se hacían mucho más fuertes, ¿sí? Se dice también que con su muerte ella se llevó muchos secretos de las tropas nazis. No se los dijo ni siquiera a sus aliados, no se los dijo absolutamente a nadie. Los alemanes, entre comillas, la conocían por Madeleine, que era su nombre en clave, pero no sabían que ella era de la India, ¿sí? Y fue asesinada a tiros en el campo de Ah, concentración de Tachua el 13 de septiembre. ¿cuándo? En nombre de ella, dime, ¿Qué día? ¿Qué día? 13 de septiembre de Oh, 1944. bueno. Y eso es 44, 54. Y 40 años después nacía este pechito, un 13 de septiembre. Había pues, Dato que no le importa a nadie, pero bueno. bueno, sigamos. Bueno, obviamente pues en Londres, en el Gordon Square Garden, también hay una estatua que conmemora todo lo que ella hizo. Esta sí que la que te voy a comentar me parece una locura, o sea, no sé si hay películas de esta mujer, si hay libros, voy a investigar más, porque da para hacer un capítulo de ella, Juanse. Ludmila Pavlichenko. Ludmila, esa sí la conozco, ella era una francotiradora. Sí, ok. Sí, uy, pero cuando yo leí la historia de ella, pues esto es un resumen, ¿no? Uy, me pareció, o sea, tremenda. Es Lady una de las Muerte. francotiradoras más mortales en la historia, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, en la historia, mejor dicho. Se dice que por las manos de ella, perdón, pasaron aproximadamente 309 asesinatos confirmados Ajá. de soldados alemanes tras la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941. Docenas de sus víctimas, francotiradores enemigos, fueron atacados por esta mujer y ella se ganó el apodo de Lady Muerte por sus acciones durante, obviamente, los asedios que hicieron como tal las tropas nazis. Pese a sus logros, esta heroína, perdón, soviética fue condecorada y digamos que lo que les decía hace un momento, no es tan nombrada en la historia. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero es que Pero, la historia de Ludmila es una locura. O sea, yo de ella sí he leído un poquito y, a ver, yo sé que ella inclusive estuvo en Estados Unidos durante la guerra, se reunió ujú, con Roosevelt en Estados Unidos y luego cuando volvió a Rusia lo que hicieron fue que la volvieron profesora o pues como instructora de los frentes francotiradores del Ejército Rojo. Y sé que le dieron esta y otra vida en condecoraciones. exactamente. Por eso te digo, ella da para hacer un capítulo también. O sea, Sí. me parece, el resumen que leí de ella me parece una locura. Y mira esta sí también, yo la había escuchado en el colegio, Nancy Wake. No sé si te suena. Esa era una espía también, creo. Sí, pero ella tuvo un apodo muy en específico. No, ni idea. Ella se le apodó el ratón blanco. ¿Por qué? Obviamente ella tuvo también fama de luchadora, ¿sí? Y bebedora implacable. Nació en Nueva Zelanda y creció en Australia. ¿Por qué se le decía el ratón blanco? ¿Por qué? Porque precisamente por la belleza que esta mujer tenía, ella
siempre salió como tal con alemanes, o bueno, con personas del ejército alemán, ¿sí? Y en esas saliditas ella lograba sacarle mucha información a los alemanes. Y esa Ok. información ella se la pasaba, pues obviamente al ejército contrario, que en este caso creo que era Reino Unido, ¿sí? Toda la parte esta investigativa. Entonces, obviamente, ella estaba casada después de que su marido fue capturado, torturado y ejecutado por los nazis. Wake volvió a Francia y trabajó como ejecutiva de operaciones especiales, trabajó para la parte ejecutiva de operaciones especiales británicas como paracaidista. Ella también trabajó, como les decía hace un momento, trabajó como infiltrada, se disfrazaba, tenía citas con soldados alemanes, les sacaba toda la información que ella quería y obviamente pues esta información la pasaba o la regaba y los alemanes la llamaron a ella el ratón blanco. Ella murió en agosto del 2011 a los 98 años en Londres. También tuvo sus condecoraciones y todo. Pero se dice que pues obviamente la parte fuerte de ella era la belleza, porque con eso era que ella conquistaba a los alemanes. ¿Qué tal? Ok. Yo Jane Bill. había escuchado algo de Nancy Wake, pero, o sea, lo que yo sabía era que ella era espía por el hecho de que le habían matado al esposo o algo así. No sabía el tema de que Sí, era toda una fe fatal, así estilo Matahari. ese estilo. Jane Bill, mira esta combinación, reportera, espía y política. Ah, bueno. Ella nació en el Congo, pero se mudó a París cuando era niña. Cuando estalló todo el tema de la guerra, Bill trabajaba como periodista y se convirtió en una agente secreta de la resistencia francesa en el sur. ¿Cuál fue el trabajo de ella? Ella recopiló absolutamente toda la información de los movimientos de las tropas nazis, que luego obviamente esa información ella la envió a los aliados. En 1943 fue capturada por las tropas enemigas y acusada de traición. Sin embargo, sus secretos nunca se han podido descubrir, porque dentro de los secretos que ella enviaba siempre había una codificación y sus Ah, datos, bueno. entre comillas, eran de manera no, Indesecriptable, indescifrables. indesecriptable. Sí, algo así, que solo algunas personas del ejército contrario podían leer. Bill fue enviada primero a un campo de concentración y luego a una prisión para mujeres en Marsella y en 1947, ya después de terminar el conflicto, fue elegida para el Senado francés. O sea, imagínate el nivel de importancia de esa mujer también. Pero muy teso porque, a ver, si nos vamos para el bando de los aliados, tenemos todo el tema del código Enigma y no recuerdo cómo se llamaba este parcero que fue el que logró descifrar todo el tema de la encriptación de los nazis. Y ni siquiera desde el bando aliado que tenían ya como todas esas herramientas para descifrar todos los mensajes que enviaban los nazis pudieron desencriptar la información directamente de ella siendo aliada. Muy teso. Imagínate. No, yo creo, por eso te digo, la unión, ¿no? Política, periodista, espía, pues de algo le tuvo que haber servido también toda esa unión. Total. O sea, por eso digo, son personajes que deberían estar más enmarcados en la historia. Y bueno, Sí. aquí estamos en Historia Histérica hablando un poquito de ellos, de algunas mujeres, sí vamos a hacer un capítulo completo, sobre todo de una que me pareció brutal. Ese voy a hacer un resumen muy, muy pequeño porque no quiero spoilear, pero ese ya hablaré más adelante, ¿sí? Vamos a hablar de Heidi Lamar, actriz con alma inventora. Heidi es conocida obviamente como Heidi Lamar, nació en una familia judía en Viena, empezó sus estudios de ingeniería a los 16 años, pero 3 años más tarde, en 1933, la abandonó. ¿Por qué? Porque comenzó a actuar en el teatro berlinés. Ella se casó en un matrimonio forzado con un industrial que traficaba con armas y obviamente desaprobaba toda la carrera artística de ella a la vez que la obligaba, perdón, a ser anfitriona de sus amigos que incluían los nazis. ¿Cuál Okay. fue el papel de esta mujer? Ella, digamos que entre comillas, aburrida del ambiente en el que vivía,
huyó primero a París y luego a Londres, donde conoció al legendario jefe de la MGS Studios, a Louis Mayer. Allí vendió sus joyas y huyó a los Estados Unidos en el mismo barco en el que él regresaba, para convencerlo, obviamente, de que la contratara como actriz. Al ella llegar a tierra, ya tenía como tal un contrato de 7 años con un nuevo nombre y era Heidi Lamar. Ella protagonizó más de 30 películas, pero fue su faceta como inventora la que le hizo ganar un lugar de la historia en la Segunda Guerra Mundial. Durante su matrimonio, Lamar siguió estudiando ingeniería a escondidas, ya que en Estados Unidos, pues ella desarrolló un sistema de guía para los torpedos aliados. Imagínate esa locura. Fue capaz de intercambiar frecuencias para disminuir la posibilidad de ser interceptados por los enemigos. No, Yo pero me venga, quedé sin palabras cuando leí eso. yo creo que yo de esta nena también he leído y en mi cabeza creo que junto con Turing, que era el del código Enigma, fueron personas pioneras en el desarrollo de cosas tecnológicas y a esta nena es a la que se le atribuye todo el inicio de cosas inalámbricas como el Como el Bluetooth Bluetooth y el Wi-Fi, o el ¿sí o qué? Wi-Fi. Exactamente. Estados Unidos, o bueno, específicamente la Marina, no reconoció como su patente, pero sí reconoció los inventos que, lo que dijo Juanse hace un momentico, o sea, los inventos que actualmente al día de hoy utilizamos como lo que es el Bluetooth y el Wi-Fi. Pero estos inventos se dieron precisamente desde una época llamada la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para desviar información. Por eso te digo, o sea, son cositas que uno dice, o sea, son cosas como tan pequeñas pero tan importantes y yo no tenía ni idea que ella había sido parte de eso. Vamos a hablar de una luchadora japonesa llamada Mai Ji. Ella se le conoce con espada y veneno. ¡Wey! Digamos que este personaje tuvo en sí una lucha y esta lucha incluso comenzó antes de que los japoneses invadieran Birmania en la Segunda Guerra Mundial. Fue una firme defensora de la independencia del país, se opuso a las autoridades coloniales británicas, se unió a las fuerzas de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial y siempre traía consigo una espada y una botella de veneno para defenderse. En 1944 viajó a pie a través del territorio controlado por el enemigo hasta la India para continuar la lucha contra los japoneses. Ya ella estando en la India, lo que hizo fue que distribuyó como tal panfletos de Birmania que detallaban lo mal que los japoneses trataban a la población. Aunque ella planeaba regresar a Birmania con su esposo, obviamente después del nacimiento de su primer hijo, solo regresó en octubre de 1945 una vez terminada la guerra, donde continuó su lucha por la independencia y luego contra los regímenes militares de su propio país. Ella básicamente lo que hizo fue que se encargó de expandir lo que fue o sea, lo que estaban haciendo los japoneses. Pura publicidad y a pie. Pero tengo entendido que Vamos a ver. el tema de la espada no era de visaje, o sea, la pelada sí sabía manejar la espada, y aparte de eso el tema del veneno lo tenía por si la capturaban, o sea, ella era de la ideología hasta cierto punto kamikaze, de no me van a coger con vida, y por eso mantuvo la espada y el veneno. Y la espada, perdón que te interrumpa, Juanse, la espada siempre estaba envuelta y en esa envoltura lo que tenía era veneno, cosa que si ella literalmente llegaba a atravesar a alguien con la espada, pues ese alguien no se iba a salvar, iba a morir envenenada. Entonces, muy, ¿cómo es que se le llama a este grupo histórico? Ay, se me olvidó. Los que utilizaban las espadas antes. Samurai. Los samuráis. Sí, No sé, exactamente. caballero medieval, caballero Jedi. Espadachín, esgrimista. Vamos a ver si tú has escuchado de un personaje. Yo lo leí hace mucho tiempo, también leí cositas muy pequeñas de ella,
pero se apodaba La Leona. Said. Ramonas, no, Ramona no era. Así. Sé que empieza por R. Rasuna Said. Muy bien, Rasuna, sí señor. Sí, señor. Rasuna Said. Ella fue una figura clave en la lucha de Indonesia por la independencia y para ella el enemigo eran los colonizadores holandeses. Said se volvió políticamente activa a una edad muy temprana y fundó un partido político, la Asociación Musulmana de Indonesia, con un poco más de 20 años. Ella fue una oradora excepcional. Su desafío a las autoridades coloniales holandesas le valió el apodo de la Leona. Las autoridades holandesas cancelaban su discurso de manera frecuente, la arrestaron en uno de los eventos, estuvo encarcelada también 14 meses. Cuando los japoneses invadieron el archipiélago en 1942, Said lo que hizo fue que se unió a una organización pro-japonesa, pero la usó para continuar con sus actividades de independencia. Después de la derrota de los japoneses, los holandeses regresaron para tratar de imponer su autoridad en la isla y comenzó un brutal conflicto de 4 años. Más o menos en 1949, los holandeses reconocieron la soberanía de Indonesia y el nombre de Rasuna Said se recuerda como una de las principales ponentes o de las principales personas o personajes que hicieron parte de todo este tema de la independencia. De hecho, una de las calles principales de la capital tiene su nombre, o sea, se llama Rasuna Said. ¿Cómo la ves? Súper. Este es el personaje que quiero hacer un capítulo como tal. Vamos a ver si tú conoces este nombre, Gisela Pearl. No, ese sí no me suena. Bueno, para resumirles así como a grandes rasgos, Gisela Pearl fue ginecóloga judía. Ella estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y dentro de su historial se dice que realizó más de 1000 abortos a sus compañeras prisioneras en los campos de concentración. ¿Cómo realizaba estos abortos? Se dice también que en los campos de concentración los prisioneros lo que hicieron fue como una especie de tumbas subterráneas. Esas tumbas las cubrían, los prisioneros literalmente dormían en el piso, ¿sí? ¿Sí? Lo único que, entre comillas, la cama de ellos era como un pedazo de trapo, pero resulta que ellos lo que hacían era que abrían esos huecos, esos espacios, y cómo cubrían esos espacios, literal, con los trapos en donde ellos dormían. ¿Qué hacían en esos huecos? En muchos casos ellos realizaban lo que eran los abortos. Y Gisela Pearl fue, entre comillas, la que ayudó a que esto sucediera. ¿Y por qué digo que ayudó? Porque les recuerdo que si una mujer judía era encontrada embarazada, llegaban los doctores nazis y literalmente la podían abrir, o si no la utilizaban para experimentos, la utilizaban para trabajos forzados. O sea, perdía su bebé o moría. Es un resumen, pero la historia de esta señora es muy interesante, pues primero porque obviamente era judía, ella nació en Hungría, eh, y también fue deportada, estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, ella perdió toda su familia ahí y básicamente lo que a ella como que le ayudó, entre comillas, a continuar con esa labor fue precisamente ver que el grupo o el espacio en donde ella dormía, en la habitación, entre comillas, ahí habían 4 mujeres embarazadas. Y según lo que cuenta la historia, es que ella un día se levantó y vio a estas mujeres literalmente colgadas, con sus fetos afuera. O sea, la cara de Juan, sí. Ojo, eso es lo que cuentan, ¿sí? No es una mujer muy conocida para la historia, pero ella después, dicen que después de que vio todo eso, dijo, no, aquí hay que tomar cartas en el asunto. Yo como ginecóloga sé realizar abortos y ella era la que incluso le decía a muchos de los prisioneros
tienen que hacer este hueco así, de esta forma, para que el cuerpo pueda entrar bien, para que haya más comodidad, una cosa a la otra. Y todo lo tenían que hacer en silencio. ¿Cómo la ves? O sea, según entiendo, ella era ginecóloga y ella le ayudaba a las judías a tener abortos bajo la premisa de que los nazis no se les llevaran a los bebés o las mataran a ellas. Sí, Pero tanto llevárselo a los bebés, no. obligada por los nazis. No, 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 no. Ok. No, no. No, ella en ningún momento fue obligada ni nada por el estilo, porque al fin y al cabo ella también era judía. Ella también era prisionera del campo de concentración. Ella hizo más que todo esto por evitar, eh, primero, obviamente, la muerte a sus compañeras, ¿sí? Y segundo, pues estar embarazada y hacer trabajos forzados, pues igual iba a sufrir mucho más, iban a sufrir mucho más. Entonces, lo que ella hizo fue eso, practicar abortos con el fin de que sus compañeras de prisión no, como que no padecieran lo que padecieron antes las embarazadas. Y no, dentro del campo de concentración no habían grupos que decían toda vida vale y gente pro vida y cosas así que pasa siempre. La vida del feto vale. Hay un capítulo, ese sí lo voy a hacer más adelante. Vamos a hablar un poco de temas románticos también dentro de la Segunda Guerra Mundial, porque hay una historia muy conocida, no sé si tú sabes, Juanse, pero de una pareja lésbica. Ella judía y El ella nazi. Y ella nazi. nazi. Algo he leído. 100% comprobada la historia, no voy a dar nombres para que no comiencen a leer por ahí, pero digamos que al igual que la línea de Colombia, ¿sí? Comenzamos con un pequeño resumen y a partir de este resumen se van a ir desglosando muchos capítulos. Entonces, este fue el capítulo de hoy, Juanse. Quedó picado. Yo sé que van a decir, ay, pero venga, no hablaron de Ana Frank. Pues creo que en últimas todos conocemos la historia de Ana Frank. No es como tan secreto todo el tema del diario de Ana Frank. No por nada se ha traducido a más de 70 idiomas. Es el libro más leído. Uno de los libros más leídos a nivel mundial. Pero yo ahí te voy a añadir algo y también te voy a abrir un poquito la curiosidad para que lo desarrollemos después. ¿Tú sabes lo que fue el día D? ¿El día D? Sí, en la Segunda Guerra Mundial. No. El día D fue el desembarco en Normandía. El día que los aliados llegaron a Normandía. ¿Sabes quiénes fueron los reporteros de ese evento? Fue un grupo de mujeres a las cuales llamaron las damas del día D. Es un tema que también ya venía adelantando. Todo el tema y todo el reportaje de lo que hay el día D a nivel periodístico, muchas de las imágenes que hoy todavía podemos ver y podemos conservar fueron tomadas por un grupo de mujeres estadounidenses que decidieron irse a cubrir eso, porque ellas dijeron que básicamente eso iba a ser un evento que iba a partir la historia en dos. Y curiosamente se habla mucho del día D, pero no se habla mucho de las damas del día D, que fueron las que estuvieron allá frenteando la situación y se pararon a documentar todo lo que estaba pasando. Entonces ahí hay otro tema muy, muy, muy interesante. Ok, hay una cosa que me fijé estos días, Juanse, y es que hay mucha gente que piensa que lo del holocausto solamente afectó a los judíos. No. Claro, o sea, los judíos fueron en gran parte el foco principal, ¿sí? Pero es que no eran solo los judíos, negros, homosexuales, personas que no fueran, entre comillas, ortodoxas o católicas, todo lo que no Gitanos, estuviese, dime. Los gitanos también llevaron ahí del bulto. Los gitanos, exactamente, o sea, todo lo que no perteneciese a la línea ideológica de los nazis
campo de concentración, muerte. Entonces no fueron solamente los judíos. De hecho, no sé si tú sabes, pero hablar de la religión judía, así como para tocar un poquito también de ese tema, la religión judía está dividida también por muchos subgrupos. Total. Y muchos subgrupos de estos radicales piensan o creen que el tema del holocausto nazi fue un castigo de Dios. No sé si tú sabías eso, Juan. Ellos piensan que eso fue un castigo de Dios. Jesús bendito. Ellos piensan que eso fue un castigo de Dios, sí. No todos, obviamente, pero los radicales, los que solo se dedican literalmente... Los ortodoxos que salen a la calle con los rulitos y con sombrero. Exacto. Los que, para ser como un poco más específica, los que se podría decir que están ubicados en el barrio judío no estoy mal, no me acuerdo si es en Palestina. Sí, creo que es en Palestina que están, o es en Israel. No, creo que es en Israel. Debería ser el barrio Israel. Judío, pero el más ortodoxo a nivel mundial. Sí, sí. Debe ser en Israel. Ahí tienen ese pensamiento, ahí tienen esa creencia que lo que pasó del holocausto nazi es un castigo divino, es un castigo de Dios. No entiendo la lógica. No entiendo esa lógica. No entiendo esa... Bueno, o sea, sí entiendo la lógica yo en porque... parte la entiendo. No, yo entiendo la lógica porque hasta donde sé, los judíos tienen como mucho acercamiento con la parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Pero para ser sinceros, la Biblia lo único que tiene escrito donde trataron de compilar cuáles eran las tradiciones, la cultura de una época en específico de la historia. Entonces que la Biblia no puede ser leída como un libro mágico porque realmente no lo es. Y si yo me voy al Antiguo Testamento, claramente hace referencia a una deidad netamente castigadora. O sea, Sodoma, Gomorra, el diluvio, Moisés, o sea, todo era un castigo. Lo que no concibo, lo que no me cabe en la cabeza es como en pleno siglo XXI todavía hay personas que creen que la Biblia realmente fue escrita por un ser que todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, llegar a ese punto de decirnos que fue un castigo de Dios, a ver, opinión muy personal y espero no moleste, pero si yo le estoy haciendo pleitesía, rindiendo pleitesía a un Dios bajo esas connotaciones, parce, revise. ¿Qué clase de Dios? Sí, exacto. ¿A qué clase de Dios estás adorando? Hágase revisar, porque es que, no sé, o sea, rendirle pleitesía a un ser que si yo no hago lo que él quiere me mata, es equivalente a vivir en Norcorea, como lo dice Christopher Hitchens en una parte de una conferencia que dio. O sea, ese tipo de deidad es Norcorea. Si no haces lo que yo quiero que tú hagas, te castigo. No sé. Pero bueno, ya nos metemos en temas filosóficos y teológicos que no creo que debamos tratar, porque se puede llegar a ver muchas susceptibilidades. No, iba a decir una última cosa, y es que básicamente la Biblia son cartas escritas. Son cartas o textos que en algún momento se recopilaron. Ya, para mí es eso. Y tú sabes que el ser humano, con tal de buscar alguna explicación a algo, porque eso es algo de nosotros natural, ¿sí? Sí. Creamos historias, creamos mitos, leyendas, y pues de hecho dentro de esa creencia también está el nacimiento de Dios, para mí, ¿no? Yo soy católica y para mí obviamente orarle a Dios es un símbolo de espiritualidad ya interno, pero no puedo negar que yo no he visto a Dios tampoco. O sea, no sé si existe o no. Es que es ahí como algo contradictorio, yo Sí, sé, pero... solamente por poner en duda la existencia de Dios, hace 400 años te estarían matando. 400 Exactamente. te estarían matando. Y es una duda que hasta hoy se sigue. Pero bueno,
quedo muy picado, quedo con ganas de... Creo que acá se nos abrió mucho el tema de muchas cosas para dónde coger y para Sí, dónde... hasta el tema para dónde religioso. tomar. Total, pero bueno. Gracias, me encantó todo esto. Fue un capítulo muy rapidito, pero es que es lo que les digo, es introducción porque a partir de este capítulo va a pasar una serie de cosas. Por ejemplo, de lo primero que voy a hablar definitivamente es del de que ay, se me olvidó el nombre, por aquí lo tenía anotado, de los equipos móviles de matanza, o como en alemán, bueno, mi alemán colombiano sería Einsatzgruppe, algo así, equipos móviles de matanza. No voy a decir el término aquí, pues porque estamos en pleno paro nacional, pero ya más o menos te podrás imaginar quiénes son. Sí, o sea, estamos a esto de que estuvieran montados en camionetas blancas y con sombreros aguadeños. Exactamente. Entonces, bueno, ese fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Todos los que No es llegaron un hasta... capítulo para exaltar el tema del feminismo, no, porque también voy a hacer un capítulo hablando de esos hombres importantes que también no hicieron como tal parte de tropas militares, pero que estuvieron ahí también, tanto en los guetos como en los campos de concentración, ayudando y haciendo, entre comillas, muchas labores en pro. Entonces no es un tema como tal del feminismo, pero sí es importante de vez en cuando exaltar también la posición de la mujer en la historia. Total. Sobre todo por todo lo relegado que ha estado a lo largo del tiempo. Ujú, exactamente. Bueno, Muy mi contento. cuadrito de Ragnar y yo nos despedimos. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá. Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al canal, compartirnos, darle me gusta, dejarnos los comentarios. Si quieren algún tema en específico, también nos pueden escribir por cualquiera de nuestros medios de contacto, dejar el comentario en la cajita de comentarios. Todas las imágenes y todas las personas de las que hablamos en este episodio, voy a tratar de meterlos la imagen dentro del video. Entonces, si nos están También escuchando los por alguna, links, exacto, o si sea, nos están también los escuchando links de por toda la alguna, información se va a dejar abajo. exacto, y si nos están escuchando por alguna plataforma de audio, Spotify, YouTube, perdón, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, pueden ir a YouTube y allá aparecerá todas las imágenes de las personas de las que hablamos en este momento. Linis, muchas gracias, me encantó el tema de hoy. A todos ustedes, muchas gracias. Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.